Brown, por ejemplo, no tienen papel higiénico. ¿No tienen papel higiénico? No tienen papel higiénico en los baños. ¿Es metafórico o es literal? No es literal, tienen que pasar por el centro de estudiantes a buscar el papel higiénico para ir al baño. A partir de que nosotros llegamos hubo un cambio. Por ejemplo, en Lomas no terminamos de llegar, que nos acercaron una problemática de que había baños inclusivos y que no estaban de acuerdo ni de un lado, ni del otro, ni de arriba, ni de abajo. A la semana desaparecieron los baños inclusivos. ¿Javier Milei quiere privatizar la educación? No. ¿Y por qué se hizo tanto ruido? Sí, porque la casta tiene miedo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de charlar con Federico García. Fede, bienvenido, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido a Política Analizada. Acá estamos con una boleta de ULA, Universitarios de la Libertad Avanza. Una de tantas, ¿no? Sí. Una de tantas porque vamos a hablar sobre el mundo universitario bajo la representación de la Libertad Avanza, que es algo raro para la política argentina. Si uno piensa en universitarios y política, lo primero que piensa es el radicalismo, en segundo lugar en el peronismo, pero ahora la Libertad Avanza arriba a las universidades. Comentamos, arranquemos por ahí. ¿En cuántas universidades hoy está ULA? Y cada vez son más. Empezaron los chicos de La Plata, desembarcaron ahí con la ayuda de Yamil, que fue el que los coordinaba a nivel provincial. Yamil, ¿qué, perdón? Yamil Salerno. Ok, Yamil Salerno, arrancaron en La Plata. Sí, bueno, empezaron a trabajar los chicos Isidro Nicato y Lucas Batle. Ellos fueron los que estuvieron al frente, también sufrieron hostilidades, o sea, fue bastante duro. Ellos fueron los que dieron el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera. Sufrieron, es más, en uno de los eventos que habían invitado al diputado Santurio, y el profe Álvarez. Sí, ¿no fue Romo ese? No. Romo también estaba presente, sí, es verdad. Sí. Que bueno, era un evento que iban a hacer en el salón, en el edificio Caracachov, allá en La Plata, previo a lo que iban a hacer las elecciones, donde querían y tenían intenciones de participar. Bueno, Santurio terminó con un piedrazo y fue un movimiento organizado por parte de no por parte de las facultades, pero sí de las organizaciones que estaban queriéndonos no dejar entrar. Por suerte hoy la realidad cambió bastante. Okay. Hace unos días tuvimos las elecciones en Almirante Brown, donde el clima fue totalmente distinto, y pasó menos de un año. Mejoró un montón la situación. Al principio fue duro, pero bueno, nada, gracias al trabajo de los chicos de La Plata, hoy podemos estar en varias universidades y cada vez con un clima más ameno. Si bien cada una de las universidades tiene su particularidad, hoy estamos no solo en La Plata, sino hace poquito también estuvieron las elecciones en José C. Paz, donde pudimos participar, y estamos empezando se están empezando a contactar chicos, de las diferentes universidades que siguen las ideas de Javier Milei para decir yo quiero empezar a formar ULA en mi universidad. Ok, ¿cómo se hace eso? Bien. Fede, para quien te está viendo por primera vez, comentanos un poco de vos para poner un poco base de conversación. ¿Venís de familia política? ¿Participaste en las elecciones para Milei presidente? ¿Te estás por recibir, entiendo que de profesor de historia? Danos un poco de contexto de quién sos vos. Perfecto. Bueno, yo arranco a principios de 2023, en marzo. En el medio hubo un lapso donde me fui unos meses de vacaciones y volví, justamente por la campaña, porque era algo, entendía yo que era algo fundamental y no quería perdérmelo y quería participar. Yo soy de Lomas de Zamora. ¿Militabas en Lomas? Militaba en Lomas. Ok. ¿Hay un Libertad Avanza en Lomas o con qué agrupación estaba? No, en ese momento yo formaba parte de la Julia Argentina, y toda la campaña se basó en, bueno, justamente como yo me acerco, un día voy a McDonald's y veo la cara de Roca enfrente del local. ¿Qué es esto? Claro. Y yo, justamente como dijiste vos, me estoy por recibir de profe de historia, en un profesorado que, si bien es de orientación católica, hay profes como que la figura de Roca es bastante controversial, más con las corrientes que hoy se están enseñando. Me sorprendió Roca, porque encima la semana anterior había estado hablando con mi profesora y era como, Roca no, y levanto la cabeza y veo Roca sí. Entonces dije, me contacté, me puse en contacto, completé mis datos en un formulario, me llamaron a las semanas y de ahí arranqué a hacer campaña.
para Milei presidente. Para Milei presidente en 2023. Arrancamos en marzo poniendo stands en diferentes puntos de lo que fue Lomas de Zamora. Y bueno, nada, de ahí empecé a involucrarme muy de a poco, si bien era algo mundo nuevo, porque como me preguntaste, no, mi familia no viene de un ambiente político, pero desde chiquito todos veían que yo tenía la intención de participar en política. Ok. Eh, Y bueno, pasado el tiempo, sí. esto, Milei presidente, llega a la presidencia sin infraestructura, obviamente sin universitarios libertarios. ¿Cuál fue? ¿Comenzó todo en La Plata y vos te sumaste o vos fuiste uno de los que arrancaron ahí también directamente en La Plata? No, como estábamos ya militando en la Julio, nada, nos ponen en contacto con Yamil y viene él un día desde La Plata. Nos juntamos justamente en el local de la Julio Argentina, donde hay una foto de varios chicos de diferentes zonas que utilizamos Lomas para reunirnos por primera vez. Ok. Después a la semana sí hicimos otro evento furtivo en la Universidad Nacional de Lanús y de ahí empezamos a cada vez empezar a involucrarnos más. Si bien éramos 3, 4 que siempre no todos podían, entonces íbamos llevándolo. Hoy se logró consolidar un grupo y cada vez en diferentes lados hay un núcleo muy, muy formado. Bien, y además de Yamil, ¿cómo se organiza eso a nivel general? Porque yo lo pienso en escala centro estudiantil y es sencillo. Me junto con mis amigos, somos un grupito de 5, 10, 15, competimos en el colegio, competimos en la universidad. Ya cuando se mete la política, y en este caso un partido nacional, me imagino que cambia, me imagino que no es hago lo que quiero, es tengo que llamar, hablar con alguien. Contanos un poco la cocina de eso. Sí, sí, obvio, no. Todo es muy consensuado y de manera orgánica. O sea, nosotros proponemos ideas, se evalúan qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no, y de ahí le damos curso. Si bien el grupo de trabajo está abierto a escuchar todas las propuestas, entendemos que hay cosas que llevan su tiempo también. Bien. ¿Qué tiene, qué tiene la Libertad Avanza para ofrecer al mundo universitario? Me cuesta imaginarme un discurso de tal universidad necesita motosierra. No lo sé, pregunto desde afuera, ¿eh? Pero pregunto, ¿qué tiene para ofrecer a nivel propuestas o diferencial que vos digas? Bueno, la Libertad Avanza en La Plata, en Brown y en estas universidades estamos con estas ideas, con estas propuestas, para entender un poco. Ok, sí, es muy particular porque desde que las facultades son centros autárquicos, cada una responde a un ideal muy propio de donde está situada. O sea, no es la misma la realidad que la Universidad de Lanús con la de Lomas, si bien están a muy poca distancia, que con la de Almirante Brown, que es una universidad que tiene menos de 10 años. La de Lomas es la primera del conurbano, entonces tiene mucho más trayectoria. ¿Qué queremos básicamente es, si bien hoy los centros de estudiantes están manejados por diferentes, como la Franja Morada o que en Brown, por ejemplo, se llamaba Estudiantes por Brown y no tenía el nombre Franja Morada para no entrar de lleno con la política. Después hay otros centros donde lo maneja Franja. Lo que nosotros queremos es darle a todos los que de verdad defienden las ideas de Javier Milei y hoy están sufriendo dentro de una universidad, decir, acá hay un espacio de contención y es un espacio donde ellos tienen la oportunidad de, che, yo tengo ganas de cambiar las cosas, tengo ganas de acompañar lo que está haciendo el presidente Milei a nivel nacional. Bueno, yo quiero replicarlo a nivel universitario. Bueno, ULA es ese espacio. Cuando decís acompañar a esos estudiantes que se sienten incómodos o presionados, ¿cuál fue la palabra que usaste? Que se sienten, sí, como presionados o discriminados, ¿en qué sentido lo decís que ustedes les dan acompañamiento? Y hoy los centros de estudiantes son un brazo más del rector que tiene cada facultad. O sea, siempre ganan según la línea política que tenga el rector. Entonces nosotros venimos a no solo competir de manera democrática y por medio de elecciones a esos núcleos de poder, sino que queremos ganarlos para cambiar la realidad de los chicos. ¿En qué sentido? En Brown, por ejemplo, no tienen papel higiénico. ¿No tienen papel higiénico? No tienen papel higiénico en los baños. ¿Es metafórico o es literal? No, no es literal. Tienen que pasar por el centro de estudiantes a buscar el papel higiénico para ir al baño. O sea, ¿pero los baños están abiertos o también están cerrados? No, los baños están abiertos, Sí, pero sin papel higiénico. Ok, o sea, para lavarte las manos tampoco, me imagino. No, bueno, nosotros ahora estamos empezando a desembarcar en la Universidad Nacional de Lomas
y en otras más, pero en la de Lomas, una de las estrategias que teníamos era poder acercarles un kit de higiene personal porque hoy no tienen nada tampoco. O sea, algo completamente básico. O sea, mientras estamos debatiendo de cómo se enseña inteligencia artificial, cómo se renueva la formación docente para que se actualicen más rápido, ustedes se están debatiendo si hay papel higiénico En los baños. en los baños. Ok. ¿Qué otra cosa más? Metenos en la universidad. Para quienes estamos viendo la entrevista, muchos, me incluyo, no somos estudiantes, no estamos en el día a día. ¿Qué pasa en una universidad que vos decís, esto no tiene sentido? Por ejemplo, en La Plata, Brown, Lomas, a esto así como lo del papel higiénico, como para entender de qué estamos hablando. Porque cuando uno habla de universidad siempre se habla de si es gratis o no, si es de calidad o no, pero capaz hay cosas más del día a día. Bueno, eso es lo que nos sorprendió en Lomas. En Lomas pensamos que iba a ser un clima más hostil como el que sí tuvimos en otras universidades y la verdad que nos fue muy buena la recepción. Si bien obviamente te miran como diciendo, ¿qué hacen los de Milei acá? Váyanse de acá que quieren privatizar la universidad. O sea, nosotros partimos de la base de que no queremos privatizar la universidad, como fue la campaña del año pasado, solo queríamos auditarla porque imagínate, hoy tenemos presencia en más de 10 universidades y las 10 universidades todas tenían problemas de presupuesto. Ujú. Entonces, ¿en qué se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Cuánto se gasta? O sea, nosotros queremos venir a hacer medio de contralor de todos esos gastos, entendiendo y medio replicando lo que es la motosierra de Javier Milei, pero como reconfigurada a un nivel más universitario. Me quedé pensando con el papel higiénico, perdón que vuelva a ir. Sí. Pero ¿por qué el papel lo tiene el centro de estudiantes? O sea, ¿cuál es la facultad de un centro de estudiantes? ¿Eso no corresponde que lo administre, que lo gestione? Y pasa que se la- lo llevan los estudiantes, sino también. Se roban el papel higiénico. Ok. Pero vuelvo a remarcar esto, ¿no debería el rectorado o la universidad corresponder? O sea, es como que vos me digas que el centro de estudiantes también limpia el piso No, o claro, pinta. sí, sí, sí. No, Eso pero es lo que me hace duda o ruido porque no conozco, por eso pregunto. no, cada uno tiene como ahí su propio kit, hay carteles pegados en el baño de pasar a buscar tu papel higiénico por nuestro stand. Es terrible. Y si no, bueno, nada, cada una de las cosas, por ejemplo, en la Universidad de Brown, que fue la que estuve últimamente, había varios dispensers y todos tenían un folleto de esto te lo consiguió este centro de estudiantes, o sea, como para decir, o esta agrupación, onda diciendo, acordate. Ujú. Lo mismo con el microondas que tienen a disposición, con la pava eléctrica. eh, Y se habla de educación, te muevo del día a día y de la operatoria. En los centros de estudiantes se habla de cómo reconvertir la educación. ¿Hay conversaciones sobre este estilo o todavía es tan básica la conversación que en no? los lugares donde nosotros estamos presentes y empezamos a poner nuestra semilla, eh, entendiendo que es un proceso largo y que lleva tiempo, se nota que a partir de que nosotros llegamos hubo un cambio, porque nosotros veníamos escuchando los reclamos que hacían los chicos. Por ejemplo, en Lomas no terminamos de llegar, que nos acercaron una problemática de que había baños inclusivos Ujú. y que no estaban de acuerdo ni de un lado, ni del otro, ni de arriba, ni de abajo, ni empezamos a aparecer nosotros y a la semana desaparecieron los baños inclusivos. Ok. O Eh, sea, no sé, faltaba alguien que venga y haga un poco de ruido. nos pasó con la candidata, con la gran candidata que tuvimos en Almirante Brown, con Nadia Barbosa, que cuando ella me acercaba a mí las problemáticas de decir, los chicos tienen problemas para cargar en el SIU, o se llenó el cupo y se quedaron un montón afuera. Eh, nada, ella empezó a moverse, a preguntar o a averiguar cómo poder solucionar eso, y de repente habrían 5 cátedras distintas. O sea, como para que te des una idea. Después quisieron dar los chicos de Brown una clase de apoyo, que uno de los chicos que se sumó es profe Ujú. de matemática, perdón, y está haciendo la licenciatura ahí en la Facu. Estaba predispuesto a darles una clase de apoyo a los chicos de programación, que es una de las carreras que tiene gran caudal de salida ahí, eh, y pedimos permiso para usar uno de los salones. Todavía estamos esperando que nos contesten esa carta. Miento, nos contestaron y nos dieron el día del docente universitario, o sea, que ese día que no había clases. Y así un montón de cosas que también entendemos que es parte de la lógica de la política universitaria y eh, aprender nosotros a tener esa cintura que nosotros no tenemos y ellos tienen de hace años.
Ok, o sea, en términos generales, la gran mayoría es nuevo, ¿no? O sea, dentro Todos, no sí, sé. sí, la gran mayoría se metieron a querer cambiar las cosas. Más me levanté con uno de mensajes de Nadia diciendo, eh, había una chica que no estaba muy convencida y después de lo que fueron las elecciones y cómo lo vivió y la dedicación que le puso, me dijo, hoy quiero sumarme de lleno a esto. Bien, perfecto. Así como pasó lo de Santurio, Romo en La Plata, ¿el mundo universitario es violento para las campañas? ¿Hay otros casos donde ustedes digan, che, pasaron estas cosas que quizás no las vimos? Sí, bueno, nos pasó en Quilmes que a nosotros nos habían invitado varios chicos de allá y fuimos con parte de los chicos de La Plata, de diferentes lados, a querer darles apoyo porque era un clima más hostil en la Universidad de Quilmes. No nos dejaron ni siquiera darnos el micrófono, darnos la palabra, nada, que nos empezaron a presionar para que nos fuéramos. Bueno, y obviamente nos tuvimos que ir. Varios chicos salieron lastimados, pero bueno, también fue en el ¿Pero lastimados en qué? ¿Los golpearon? Sí, sí, a mí me volaron 3 tachos por la cabeza ese día. ¿Pero vos fuiste a hablar a un escenario porque te habían invitado y les... Fuimos a una... Sí, Ellos tenían pensado varias agrupaciones tomar la universidad, ok. porque fue cuando se estaba debatiendo lo del presupuesto universitario, Sí, sí, había sí. pasado lo de Santurio, Romo y el profe, Ujú. como que empezaba a escalar el nivel de violencia, porque veían que más chicos de ULA querían empezar a involucrarse en las universidades y obviamente pusieron un freno de su parte. Llegamos a la universidad, eh, y nada, de repente empezó siendo un clima bastante tranquilo porque había 10 personas que estaban empezando a preparar todo. Cuando vieron que nosotros llegamos, empezaron a bajar y a salir de todos lados de la universidad y de repente era una marcha. Y había gente que claramente no era universitaria. Si bien yo fui, no pertenezco a esa universidad, fui a darles una mano, a apoyarlos, había gente con la cara tapada, gente piquetera. O sea, sí, 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 en la universidad, que no corresponden. Y te fueron tirando tachos y Sí, te... sí, nos sacaron corriendo, básicamente. Sí, sí, sí. Pero hasta hace poquito volvimos a ir un par de chicos a tener charlas dentro de la universidad con los chicos de ahí de Quilmes, con estudiantes, y la verdad que fue otro el trato. Capaz en ese momento, como era full campaña, full periodo de discusión por la universidad, Sí, sí, sí. y eso hoy sigue pasando en otras universidades. Y hace poquito hubo ciertos revuelos que también estamos empezando a involucrarnos más en lo que es la zona de la Universidad del Oeste, de Burlingame, de General Sarmiento. eh, pero bueno, nada, también es entender la idiosincrasia o la cultura de cada universidad y en base a eso hay diferentes universidades, hay las que se manejan por facultades, por departamentos. Entonces es aprenderse la historia o un poquito, yo que soy profe de historia, es aprenderse la realidad de cada facu y con eso empezar a trabajar. Bien, ¿qué lecciones pasaron y qué lecciones vienen? Comentanos un poco. Pasaron la primera, que fue en la Universidad Nacional de La Plata, en Económicas, donde se logró meter un delegado full. Después, hace poquito fueron las de José Cepaz, seguidas fueron las de Almirante Brown. En las de José Cepaz entendíamos que era un terreno bastante duro y difícil, pero igualmente nos pudimos presentar, que era lo que nosotros teníamos la intención. Lo mismo en Brown, que en la de Brown fue más controversial, porque cuando nosotros llegamos, eh, desembarcamos en Brown y la primero que hicieron fue juntarse todas para competir contra nosotros. Eh, Es la primera elección seria que tiene la facultad, porque antes eran 2 agrupaciones nomás las que se disputaban el poder. Estudiantes por Brown, que vendría a ser lo que es Franja Morada, y la Pulqui, que es la que responde a los lineamientos del intendente. Ok. Nos presentamos y para poder vos tener una mesita, un espacio adentro de la facultad, tenías que nos dijeron como condición que teníamos que pasar una elección. O sea, que si vos no eras candidato y no competías en una elección, no tenías como el derecho o el lugar a poder estar adentro. Entonces, Nadia Barbosa y su hija, junto con Francisco Mazo, que es el otro de los chicos que nos está ayudando ahí en Brown, eh, empezaron a estar afuera. O sea, se llevaron una mesa todos los días. eh,
la bandera, el banner, y Sí. se quedaron ahí plantados en la rampa. Qué bizarro. Al poco tiempo que nosotros llegamos aparece una cuarta, agrupación, que era Megafon, o el peronismo militante, que esos tres fueron los que se unieron para competir contra nosotros. Pero bueno, nada, se pudo competir, logramos salir segundos. Hoy se puede decir que somos la primera oposición o la oposición más fuerte, porque si ellos estuvieron varios años, ya desde que se creó en 2015 la universidad, y se tuvieron que juntar por una amenaza de ULA, a ver, entendiendo una amenaza no en términos de... Físicos, ¿no? Sí. De ganar territorio político. Exactamente, y cada uno representa un partido político distinto. Claro. ¿Cómo está? Hace años que venimos analizando y diciendo qué deparará el futuro para el radicalismo. Y siempre cuando uno piensa en las bases del radicalismo, piensa en la universidad por una cuestión histórica. ¿Y qué ves del radicalismo hoy en las universidades? Que está desapareciendo poco a poco. A ver, nosotros si bien recién empezamos, la idea es que cada vez más chicos, más estudiantes que tengan afinidad con Javier Milei. Es rara la problemática también, pero el tema de los ingresos también es muy importante porque está empezando a entrar un montón de caudal de gente que es más afín a Milei que los eternos universitarios que todavía siguen estudiando. Y eso también es una amenaza para ellos, porque a medida que vaya entrando más masa joven, va a ir limpiando a la política vieja. O sea, hay hay una regeneración, decís, en el estudiantil. en el Sí, mundo obviamente estudiantil. que esto recién está empezando y lleva su tiempo y va a ir en aumento. Bien, perfecto. De acá al cierre de año, ¿cómo estamos con...? No sé Se si viene está- próximamente más elecciones, es más, en las elecciones de La Plata, si bien La Plata, la universidad en sí tiene más de 15 facultades, en noviembre van a ser de nuevo las elecciones que fueron el año pasado porque ahí se renuevan de manera anual, y entiendo que también vamos a empezar a participar en otras facultades dentro de la Universidad de La Plata para las elecciones. Bien. Fede, para ir cerrando, no puedo no preguntarte por el pin que tenés puesto. Entiendo que es el pin de las fuerzas del cielo. Háblame un poco sobre Exactamente. eso. Bueno, nada, más allá del trabajo que estamos haciendo con ULA, y como vengo militando a lo que es la Julio Argentino, hoy la Julio se nuclea o se suma al armado de las Fuerzas del Cielo y nada, cada día soy más feliz siendo parte de las Fuerzas del Cielo y de la gran familia que es ULA. Ok, que la fuerza del cielo es un movimiento puro de la libertad avanza, podríamos decir. Tal cual. Así como la cámpora representa el kirchnerismo, la fuerza del cielo. Sí, y la gran mayoría de la gente que viene a hacer política dentro de las Fuerzas del Cielo viene sin un pasado, viene con intenciones de verdad acompañar de manera genuina el movimiento y lo que viene a hacer Javier Milei por Argentina y por el mundo. Bien, última. Javier Milei quiere privatizar la educación. No, ¿Y por qué se hizo tanto ruido? y porque la casta tiene miedo. Pero es demasiado, o sea, fueron muchos meses. Meses de Sí. manifestaciones, meses de hacer ruido en las universidades. ¿Cómo se instala ese mensaje? Y bueno, fue parte también dentro de lo que fue la campaña del miedo, porque si vos recordás, supongo mejor que yo, hay tapas donde decía Massa que él sí quería ir a a una universidad arancelada. La realidad es que no, a ver, el presupuesto hoy está, lo que nosotros queremos es ver para qué se usa y cómo se usa, más teniendo en cuenta que eh, Javier viene haciendo un trabajo por mantener el superávit fiscal y las cuentas equilibradas. Pasó hace poquito, no, hace unos meses, en José Cepaz, donde está el profe Daniel Benítez y Victoria, que también fue la candidata que compitió en las elecciones. Hay diplomaturas que exceden a la currícula, o sea, las universidades nacen con un objetivo, que es brindarte educación de grado y pregrado, que es la tecnicatura. Todo lo que exceda de todo eso tiene un costo. Bueno, dentro de una universidad dentro de una universidad pública, perdón, las diplomaturas son aranceladas. Claro. O sea, todo lo que exceda las carreras esas
Y después dentro de la problemática que tenían los chicos era, dentro de la parte de salud en la Universidad de José de Paz, no se podían abrir más cátedras porque no les alcanzaba la plata. Pero a su vez había cursos donde se estaban costeando, que creo que lo daba Dilma Rousseff. O sea, y no la veo a Dilma Rousseff viniendo a dar clases a la Universidad de José de Paz. Claro. Y todo eso tiene un costo, O sea, hay que acomodar los números, decís. tal cual. Pero universidad pública. Universidad pública, Bien, pero de calidad. pero de calidad. Ok, perfecto. Fede, muchas gracias. No, de nada, Si gracias a vos. alguien quiere seguir las novedades de ULA, no sé si hay una red oficial o la dividen por universidades. No, la cuenta que maneja todo el caudal de información a nivel universitario es ULA PBA en ULA Instagram. PBA. Ok. Sí. ULA PBA en Instagram, después cada uno tiene su propia cuenta, pero ya ahí es para enterarse las novedades de cada facu en particular. Bien. ¿El PRO tiene algo universitario? El PRO tenía algo universitario, no sé, entiendo que ese es un terreno más que solo se lo reserva a la UBA. Ok. Como que está muy atrincherado ahí. Está atrincherado en Capital pese a los resultados. Pese a los resultados. Perfecto. Gracias, Fede, por No, de venir. nada, gracias. Nos estamos hablando pronto y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte y nos estamos viendo en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.